Queremos enviar un saludo a todos. Creo que Dios es bueno, Dios es grande con nosotros. Podemos experimentar una gracia de parte de Él al alabarlo, al exaltar su nombre, al bendecirlo. Sabemos que solo Dios es el que nos puede traer momentos de descanso, de alivio. Y eso es lo que seguramente en estos tiempos muchas almas necesitan. Inclusive el mismo pueblo de Dios necesita precisamente tener estos momentos donde tenemos aliento, tenemos paz, tenemos un momento de ser ministrados, de ser bendecidos por Dios. Y sabemos que en esto es algo que también fortalece nuestra fe, nuestra vida espiritual. Cuán bueno es que podamos estar reunidos aún a través de este medio y que usted pueda también permitir que Dios ministre su vida. En el lugar que usted esté, también usted puede estar experimentando precisamente esa bendición que tenemos las personas. El hombre tiene la bendición de que Dios se acerca a nosotros en su misericordia. La verdad es que por misericordia se acerca a nosotros y esto es gracias a Él. Entonces el poder escuchar, el poder ver, sentir, percibir su presencia es algo que reconforta también nuestras vidas. Cuán bueno es que podamos hacer esto. Queremos pasar al estudio, al mensaje de esta mañana. Hace 15 días hablaba con ustedes un tema sobre qué es la muerte para el creyente, y el día de hoy quiero tomar un tema que tiene de alguna forma una relación. Voy a hablar acerca del cielo. Cuando hablábamos acerca de la muerte para el creyente, decíamos que la muerte en un creyente es como el momento de su graduación. Es un tiempo donde el creyente termina su carrera en esta tierra, termina su camino, termina su estancia en este mundo, en esta tierra. Y para aquellos que han entregado su vida a Jesús, aquellos que han entregado su alma a Cristo, pues realmente eso es el momento en donde ellos concluyen su graduación, o donde se lleva a cabo su graduación, porque de ahí en adelante pues viene un momento donde estarán en la eternidad con Cristo. Gracias a Él, gloria a Dios, una eternidad con Cristo. Y precisamente ese momento de la graduación que podemos pensar es la muerte. Decíamos que la muerte se tiene que ver de una manera diferente. La verdad es que hay muchas cosas que a veces pensamos sobre la muerte y sí, es algo que genera tristeza, dolor, genera mucha aflicción, sobre todo también a las personas que han perdido a un ser querido. Pero viéndolo desde el punto de vista que nos habla la Escritura, la muerte es precisamente algo en lo que se encuentra un bien. Y lo decíamos también con respecto a la muerte de Jesús. La muerte de Cristo trajo un bien y es el mayor de los dones, de los regalos que ha recibido la humanidad. Es decir, el Hijo de Dios dando su vida por nosotros
para salvar nuestras almas. Entonces, en la muerte de Cristo hubo un grande bien. Y cuando un creyente muere, entonces es precisamente cuando viene un bien también, viene un grande bien, es decir, viene el momento en donde ahora disfrutará, estará en la eternidad con Cristo Jesús. Y de ahí precisamente la Biblia es lo que nos refiere sobre el cielo, ese lugar donde está Dios. Y vamos a estar revisando este tema, y para ello quisiera invitarle que hagamos una oración, que podamos orar a Dios, podamos orar y pedirle a Dios su ayuda y su gracia en este momento. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia sobre nosotros. Agradecemos este momento donde podemos abrir tu palabra, donde también podemos, Señor amado, aún reconocer tu grandeza, reconocer, Señor, tu hermosura ante nosotros a través de estos cantos, Señor. Muchos de estos cantos nos hablan, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros y cómo no estar agradecidos. Y bien decía nuestro hermano Julio, Señor, te amamos. Y Señor, esa frase es muy importante porque sale de un corazón que reconoce, Señor, que reconoce lo que tú eres y lo que tú has hecho para nosotros y por nosotros. Por eso podemos decir te amamos, Señor, porque tú has sido muy grande, Señor, con todos nosotros. Por eso te bendecimos y te alabamos. También, Señor, nos acercamos a través de esta oración para pedir tu gracia, Señor, y que nuestro corazón sea, Señor, sensible a estos temas espirituales. Tú dices en tu palabra que lo espiritual se ha de discernir por el Espíritu, Señor, porque es el Espíritu el que nos revela, Señor, estas cosas, y por eso pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos lo revele en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, nuestros ojos a veces están acostumbrados a mirar las cosas de esta tierra, a mirar lo que, Señor, tenemos de frente, lo que oímos solamente de este mundo, pero aquellas cosas que están más allá de estos cielos, Señor, Padre, de estas nubes, más allá de las estrellas, pareciera que esas cosas a veces están veladas, están ocultas, Señor. Por eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu, que seas tú hablándonos y ayudándonos a entender estos conceptos espirituales, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Señor, tú sabes cuánto lo necesitamos. Por eso oramos a ti y también creemos, Señor, que tú eres el que estás interesado en mostrarlo y en revelarlo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 30, dice lo siguiente: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Esta es una oración muy hermosa que vemos aquí en la Escritura. La está haciendo el rey Salomón. Esta oración es un fragmento, solamente leímos un versículo de varios versículos donde Salomón está orando y está orando distintas cosas, y precisamente dentro de esa oración él habla, esta parte de esta oración es muy hermosa porque dice cómo él le ruega a Dios, él le pide a Dios que Dios escuchara la oración de su siervo, o sea, de él y también del pueblo de Israel. Y dice, cuando oraren a ti en este lugar, tú también oirás esas oraciones. Es lo que estaba refiriendo Salomón. Y dice, en tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Es una oración muy, muy breve aquí, pero implica muchas cosas hermosas. Nos habla del perdón que Dios está dispuesto a dar a la humanidad. También nos habla del poder de la oración que nos conecta precisamente con Dios. Nos habla del deseo de Dios de escuchar. O sea, Dios está atento a la oración que hace su pueblo, y esto es algo muy interesante y muy importante en estos tiempos. El pueblo de Dios que necesita estar orando, y
Es un tiempo de orar y dice aquí que Dios escucharía esa oración, pero sobre todo el pasaje lo cito porque en esta oración precisamente Salomón está reconociendo el lugar donde Dios está morando, el lugar de la morada de Dios, donde Él habita, donde Él está, donde Él gobierna, donde Él reina, donde Él está ahí por siempre y para siempre está en ese lugar y le denomina los cielos. O sea, Él se refiere a un lugar que está más allá de nuestros ojos. Es un lugar que no alcanzamos a mirar con estos ojos físicos, que no alcanzamos inclusive luego a entender con esta mente, sino que son cosas espirituales que se necesitan discernir de esa manera a través del Espíritu de Dios, y por medio del Espíritu se pueden discernir. Pero nos habla de ese lugar como el cielo, el lugar donde Dios reside, donde Dios está habitando y donde Dios mora. Y precisamente en la Biblia varias ocasiones refiere este concepto, los cielos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 nos habla precisamente de que los cielos fueron hechos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así dice la Escritura. Entonces nos habla de los cielos y pareciera que los órdenes o el orden de estas frases, de estas palabras, tiene también un sentido, porque habla de que los cielos son primero, la tierra. Y toda esta cuestión lo vemos también en la Escritura, que recorre varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, los hombres en el libro de Génesis quisieron hacer una torre conocida como la Torre de Babel, una torre que llegara ¿hasta dónde? Hasta los cielos. En este tiempo los hombres quieren explorar más allá de estos cielos, quieren alcanzar y llegar a conocer lo que hay más allá de los cielos. Parece que siempre ha habido en el hombre un interés y un deseo de querer saber qué hay más allá de esta tierra, de esta vida, etcétera. Y de alguna forma yo pienso que esto es algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Pero fíjese cómo Dios tiene como propósito en los cielos poder darle un lugar al hombre. Y Dios le dio, en los cielos dio precisamente un lugar al hombre. Al crear la tierra, creó la tierra en un lugar en particular de todo este universo, y precisamente ahí está colocada la humanidad, los hombres, las personas, las mujeres, niños, ancianos. Toda la humanidad está precisamente puesta en la creación de Dios. El libro de Génesis termina hablándonos también de una tierra nueva y de una ciudad nueva, de unos cielos nuevos, de una tierra nueva. Y precisamente, nuevamente el relato bíblico termina hablándonos de los cielos y de una tierra nueva. Es muy interesante que en esta parte de la Escritura o en la Biblia, precisamente lo que Dios está tratando de comunicarnos es que a Dios le interesa, Dios está interesado precisamente en que los hombres puedan estar donde Él está. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera con Dios, y eso es lo que marca Dios en su palabra, en el relato bíblico del Génesis, y también la conclusión en el libro de Apocalipsis de cómo Dios quiere nuevamente restaurar todas las cosas, reencontrarse con el hombre y estar con el hombre por toda la eternidad. Es un relato realmente muy hermoso que nos habla la Escritura, y podríamos decir que se resume de esa manera. Hay muchos eventos intermedios que sucedieron para lograr este objetivo, y entre esos intermedios, o ese evento intermedio, es precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para ser el mediador, el reconciliador entre nosotros y Dios, entre Dios y los hombres, el que estuvo ahí intermediando. Entonces, amado, la Biblia nos lleva a entender que Dios tiene un propósito para nosotros, y es que el hombre pueda estar con Él en su gloria, en los cielos. Es también precisamente el deseo que tiene Dios. Ahora, la verdad es que ¿qué persona en esta tierra, a menos de que sea una persona escéptica, pues la mayoría de las personas, quizás un alto porcentaje de las personas diría, si la pregunta fuera, ¿tú quieres ir al cielo? Algunos dirían, por supuesto, yo quiero ir al cielo.
La verdad es que el hombre tiene en su corazón y en sus pensamientos que de alguna manera pueda estar en un lugar mejor a lo que hay en este mundo. Y sobre todo si son personas que han sufrido, son personas que han padecido. Seguramente hay pues una conciencia y hay un sentido de lo eterno que a veces aflora, sobre todo en esos momentos difíciles donde las personas empiezan a reconocer que después de esta vida debe de existir algo mejor, algo que sea diferente a lo que ha vivido y experimentado aquí. Yo creo que ese sentido es algo de lo espiritual que todavía Dios ha permitido que nuestra vida esté ayudándonos a comprender cuál es la razón y el propósito de que nosotros estemos aquí, amado. Así es que ese sentido que nos hace comprender que debe de haber algo mejor de esta tierra, algo diferente a este mundo donde ya no haya sufrimiento y dolor, seguramente es la expectación que muchas personas tienen. Y no se diga en este sentido un creyente, un cristiano, que ha estudiado la palabra, que ha leído la palabra de Dios sobre todas las cosas, entiende precisamente que Dios tiene como propósito llevarlo a ese lugar. Y entonces para el cristiano el cielo ahora se convierte en una meta, es su meta. Puede haber otras metas en esta tierra, pero el cristiano tiene una meta que está por encima de todas esas metas, y la meta precisamente más alta y la meta principal es llegar hasta este lugar en donde está el Señor Jesucristo, para poder estar con Él, para poderlo adorar, para poderle rendir la adoración que Él merece. Y amado, un creyente sabe que ese lugar es el lugar a donde Él tiene que dirigirse. Los cielos es algo que nos habla la Escritura. Y bueno, es importante entender que la Biblia, por ejemplo, cuando nos habla de los cielos, ¿qué son los cielos o qué es el cielo? Según la Escritura, aquí vemos algunos puntos en la presentación. Cuando en la Biblia nos habla sobre el cielo o los cielos, en algunos momentos se refiere a aquella expansión donde está precisamente las nubes o donde vuelan las aves. Así lo refiere en Génesis, las aves de los cielos, dice así. Y se refiere precisamente a esto que está por encima de nosotros. Aquello que alcanza a visualizar nuestros ojos, alcanzamos a mirar ahí las nubes y cosas que están precisamente en los cielos. Podría decir que ese es uno de los puntos que refiere la Escritura como los cielos. También se refiere a los cielos donde están las estrellas, donde están los planetas, donde están todas esas cosas, donde está el sol, la luna, esa parte que está por encima de la atmósfera de esta tierra, precisamente también es denominada los cielos. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, mira las estrellas y cuéntalas. Las estrellas de los cielos, dice ahí precisamente Dios haciéndole referencia a los cielos donde se encuentran las estrellas, y obviamente estamos hablando de otro cielo que nos describe la palabra de Dios. Pero también hay otro cielo, y es el cielo espiritual. Es un cielo que está más allá de esas estrellas, más allá de las galaxias, más allá de aquellos planetas, de aquel sistema solar, de aquellas constelaciones que están en los cielos. Precisamente, más allá de ese lugar, existe un lugar que la Biblia le denomina el cielo. Y es precisamente un lugar espiritual. Eso es algo de otra, como decirlo, de otra dimensión que no se toca, no se palpa, no se puede tocar con estos sentidos ni percibir con estos sentidos físicos. Es algo espiritual. Y es ahí donde entonces se le conoce precisamente a ese cielo como la morada de Dios, donde Dios mora y donde están sus santos ángeles con Él, sirviéndole, adorándole. Es precisamente ese otro lugar conocido como el cielo. Hay un hombre en la Escritura, nos describe, por ejemplo, Pablo, que él en algún momento de su vida tuvo también como un momento donde él pudo recibir una visión
de lo que existe más allá de este cielo, del segundo cielo, y llegar hasta ese cielo. Le llamaba a él, le nombró el tercer cielo, es decir, a ese ente espiritual, a ese cielo espiritual. Y él dice lo siguiente aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En esta pequeña porción, Pablo está describiendo algunas cosas que Dios le había concedido tener en su ministerio, y defendía precisamente algunas cosas de su ministerio, pero él expresa, no diciendo abiertamente que se trataba de él, pero está haciendo alusión a que es él, diciendo que él conoce a ese hombre, y está refiriendo que él hace 14 años tuvo un momento donde, dice él, no lo sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice fue arrebatado y fue llevado al paraíso. Aquí le nombra el paraíso, pero se refiere al mismo lugar, se refiere al cielo. Y dice que estando en aquel lugar, él oyó palabras inefables. Ese concepto inefable quiere decir que son palabras que no pueden ser descritas con un vocabulario común, con un vocabulario entendible aquí entre nosotros. Son palabras que no se pueden describir, por decirlo de esa manera. Son cosas que no se podían describir de lo que él miró y sobre todo también escuchó. Dice, no puede el hombre expresar todas esas cosas. Y si tú ves, por ejemplo, también en el libro de Génesis, particularmente en el capítulo, en Génesis, cuando en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tiene la visión, cada visión que tuvo de Jesucristo, cada referencia de lo que él vio, dice, y vi algo semejante, y vi algo que se parecía a esto. Cuando Juan está describiendo ahí en el capítulo 21, capítulo 22, precisamente lo que vive él en el cielo, la nueva ciudad Jerusalén que desciende, ese lugar que está ahí, empieza a describir con esas palabras diciendo, y algo semejante, y algo que era parecido a esta piedra, y algo que era parecido a esto. Entonces son palabras donde él trata de encontrar el lenguaje para que nosotros podamos entender lo que él miró. Pero es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, son palabras inefables, cosas que al hombre no le es dado el poder expresar. Entonces tiene que usar algo a lo cual se asemeje, algo a lo cual se parezca. Y amado, eso que vemos aquí en la Escritura sucede precisamente, es decir, es algo real, lo que aquí nos está describiendo la Biblia, porque a veces el hombre cuando ha tenido precisamente una experiencia que ha enfrentado la muerte o que ha estado próximo a la muerte, hay personas que han dado de alguna forma un testimonio, y inclusive hay una organización o hay organizaciones de psiquiatría que recaban información de personas que tuvieron un evento cercano a la muerte, así se le conocen a esos eventos cercano a la muerte, donde las personas transmiten el testimonio de esa experiencia. Algunos cuentan cuando tuvieron un accidente, cuando estaban en la sala de una operación, cuando estaban ahí en un quirófano, cuando estaban ahí en su casa, cuando estaban quizás durmiendo y de repente ellos ya no despertaron, etcétera. Empiezan a narrar lo que ellos vivieron. Son personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y pues por la gracia de Dios regresan a esta tierra, regresan a la vida, y entonces ellos dan un testimonio de lo que ellos vivieron. Bueno, quiero decirte que esto que te estoy mencionando existe mucho. Es decir, hay muchas personas que han tenido un evento así. Lo comento porque de alguna forma
lo que la Biblia ya estaba anunciando y anuncia desde hace mucho tiempo, nos habla de esas cosas que están en el cielo y que son cuestiones realmente impresionantes. También otras personas lo han podido constatar a través de este tipo de eventos que han tenido en sus vidas. Y han vivido para contarlo. Ahora sí que realmente eso se ha cumplido. Han vivido para contar esos eventos. Ahora vamos a ver, la Escritura nos presenta el cielo de diferentes maneras y yo quiero que podamos ver cómo nos lo describe la Biblia. Cómo nos describe la Biblia precisamente el cielo. Uno de los conceptos que usa es como una ciudad. Describe el cielo como una ciudad. Y en efecto, en ese lugar está una ciudad. Lo describe el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, ahí lo describe precisamente anunciando de este lugar. Nos habla del cielo. Quiero primeramente que veamos un pasaje, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, el verso 10. En el verso 10 dice: Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nos está refiriendo precisamente de cómo Abraham, él tenía la expectativa de un día estar en una ciudad, y no cualquier ciudad, era una ciudad especial, particular, una ciudad construida por Dios mismo. Y eso es algo muy significativo en este pasaje. Y te lo digo, sobre todo, es muy significativo para Abraham. Si tú y yo recordamos, por ejemplo, que Abraham tuvo que salir de una ciudad. Él salió de una ciudad. Y Dios le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. En aquel entonces, cuando sale Abraham de esa ciudad, era una de las ciudades más prósperas, Ur de los Caldeos, lo que era Mesopotamia, y era precisamente una de las civilizaciones en auge en aquel entonces, una de las civilizaciones más prominentes de aquel entonces, y precisamente esta ciudad de Mesopotamia había adquirido mucho conocimiento, mucha innovación y también muchas cuestiones comerciales. Seguramente era una ciudad próspera, una ciudad muy grande, una ciudad con muchas personas, pero Dios le dice que se saliera de esa ciudad. Y Abraham estuvo muchos años peregrinando en el desierto, andando en distintos lugares. No tuvo una morada fija, no llegó y se asentó en una región y la pobló y colonizó toda esa región. Estuvo de un lugar a otro, Abraham, en varias regiones de Palestina, sufriendo precisamente del calor, del sol, del frío en la noche, y quizás buscando el agua en distintos lugares, buscando todos esos recursos que necesitaba para subsistir él y su familia y todas las personas que con él estaban. Entonces imagínate, yo creo que esto nos hace entender algo. ¿Qué valor y qué significado toma para una persona que está buscando un lugar donde morar? Una persona que está de un lugar a otro y no se ha sentado en un lugar, definitivamente anhela un día llegar a un lugar donde pueda quedarse ahí y pasar el resto de su vida ahí. Seguramente para Abraham era muy significativo saber que Dios le había prometido una descendencia y de su descendencia levantar una grande nación, y seguramente se pensaba que esa nación construiría una ciudad, y en efecto muchos años después se edificó una ciudad ahí en esa región que conquistó la descendencia precisamente de Abraham, la ciudad de Jerusalén. Y amado, entonces parece que había un significado en ese propósito para Abraham. Pero Abraham, seguramente sus ojos no estaban solamente mirando lo de esta tierra. Él pensaba que hay algo más allá de esta vida. Y entonces, seguramente en la ciudad que Abraham pensaba, era en la ciudad que Dios ha construido allá arriba. El escritor de Hebreos nos revela
¿Qué es lo que él pensaba? Abraham, todos los años que estuvo peregrinando en el desierto, pensó no solamente en asentarse en una región de Palestina, sino también el poder llegar un día hasta aquel lugar que es precisamente en el cielo con Dios. Ahí, dice, estará la mejor ciudad. Seguramente así pensó Abraham. Ahí estará la mejor ciudad, que tiene fundamentos. El arquitecto es Dios, el diseñador, el constructor es Dios. Y sabes, solamente basta recordar cómo la Biblia nos describe que todo lo que hace Dios es bueno. Nada más ve la creación, cada uno de los eventos de la creación nos dice que las cosas que Dios hacía eran cosas hermosas. Ahora imagínate, en esta tierra las personas se dedican a construir sus casas. Y cuando ves una casa muy bonita dices, ay, esa casa está muy bonita. ¿Quién habrá sido el diseñador, el arquitecto de esa casa? Tiene buenos cimientos, tiene buenas columnas, tiene buenas traves, seguramente es sólida, es firme esta ciudad, esta casa. Y entonces se ovaciona al constructor, se ovaciona al arquitecto. Pues bueno, la ciudad que nos habla la Biblia es una ciudad muy especial. Es una ciudad que ha sido construida por Dios mismo. Y sabes, a veces al salir al campo y ver la naturaleza y ver todas las cosas, el ver la creación precisamente nos maravilla, la sabiduría y cómo las cosas han sido hechas de acorde a un propósito y a un fin. Imagínate ahora en aquella ciudad celestial. Ahora sí vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Aquí nos describe precisamente lo que el apóstol Juan ahora está él observando por esa visión que le fue dada de parte de Dios. Apocalipsis 21. Dice aquí el verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y bueno, aquí el apóstol Juan nos manifiesta algo muy interesante de esa ciudad. En Hebreos nos dice que el arquitecto es Dios, el constructor es Dios, seguramente tiene un diseño muy especial, muy particular, muy hermoso, algo que realmente nos hace entender que el autor es alguien muy grande, es alguien supremo, es alguien que está lleno de gloria y está lleno de hermosura. La obra reflejará también la gloria del autor. Entonces nos describe Juan que esa ciudad desciende y empieza después a describir cómo estaba diseñada con cosas muy especiales, un mar, una calle, muros, piedras preciosas que adornaban esa ciudad. Y lo especial de este pasaje es que dice que es algo que estaba preparado para presentárselo a alguien. Y aquí usa una metáfora haciendo alusión a una mujer que se va a casar y que está siendo, que esa mujer con la expectación va a ser entregada, está siendo entregada y el esposo está por recibirla y también tiene la expectación de estar junto con ella. Así nos refiere cómo será la expectación de los creyentes y de la iglesia y de todos los hijos de Dios de ese lugar. O sea, es un lugar donde genera expectación el estar ahí, el recibirlo, el tenerlo, el poder estar en ese lugar, genera una expectación y sobre todo nos habla de que Dios se ha encargado de preparar ese lugar para que las personas puedan estar en ese lugar. Ahora, fíjate cómo en términos comerciales
o en términos mercantiles, por ejemplo, las personas que tienen hoteles, que tienen ahí casas de huéspedes, tratan y se desviven de hacer todo lo posible para que sus clientes, para que las personas que van a estar ocupando esos lugares se sientan como en casa. Y esa es la frase: para que tú te sientas como en casa, para que no tengas ninguna incomodidad, para que nada te genere rechazo de estar aquí. Y hacen todo lo posible para que sientan estar cómodos en ese lugar. Bueno, ellos lo hacen en términos para promocionarse y para ganar ganar clientes, personas que estén en sus lugares de residencia. Pero yo quiero decirte algo: Dios esto lo hace para su gloria y además porque Él es misericordioso y bueno. Prepara un lugar para que aquellos a los cuales Él ha amado, ha salvado, puedan estar en un lugar, realmente ellos se sientan plenos, llenos de gozo, llenos de agradecimiento, llenos de rendición y de entrega a su Señor, a su Salvador, a su Dios. Entonces, en ese concepto también la Biblia nos presenta que esa ciudad está siendo preparada para que los que van a residir en ella puedan sentir esa plenitud y puedan sentir también ese confort, o puedan sentir ese gozo y ese agrado de estar en ese lugar. Ahora, cuando dice la Biblia ciudad, no pienses que será una ciudad donde habrá vehículos, hospitales, donde habrá un edificio ahí que sea un departamento de gobierno, algo por el estilo. No, no es ese concepto. Se refiere a un lugar donde hay una gran cantidad de personas. Y sí, donde hay muchas moradas, y así lo dijo el Señor. Hay muchos lugares, muchas casas que estarán ahí donde las personas estarán residiendo. Esas almas redimidas estarán residiendo en ese lugar. Entonces, ese concepto es lo que nos habla sobre la ciudad. Describe esa ciudad. Son piedras preciosas las que adornan esa ciudad. Son cuestiones que nos describen su hermosura, su belleza. No habrá ahí tiendas, oficinas, algo por el estilo. No, nada que ver con eso. Refiere a una ciudad donde la multitud de personas están ahí y están en armonía. Eso es lo que hace mucha falta en los tiempos que vivimos, donde las personas en la ciudad, tú te das cuenta, a veces nos cuidamos del vecino. En la ciudad, por la maldad, a veces ya no sabes quién camina a tu lado o si puedes confiar en el que camina a tu lado. En esa ciudad que nos describe la Biblia, ya no habrá nada de eso, amado. Ya no habrá miedos, ya no habrá ese tipo de cosas, ya no hay maldad, ya no hay violencia, ya no hay robos, ya no hay cosas donde las personas estén construyendo casas fortificadas, atrincheradas, amuralladas, con cables ahí de púas, con alarmas, con cables ahí con corriente, descargas eléctricas, con cámaras que estén vigilando. Esa ciudad no estará así como se construyen estas ciudades, donde tenemos que estarnos cuidando y tenemos que tener ojos en todos lados para ver de dónde viene el mal, de dónde puede venir el mal sobre nosotros. Y aún con todas esas cosas, a veces seguimos saliendo afectados y dañados. En esa ciudad es diferente, amado. Es una ciudad donde todas las personas que están en ese lugar se aman, se respetan. Y sobre todas las cosas, en esa ciudad, todas esas personas han sido redimidas por Cristo Jesús. Eso es algo que nos describe. También nos dice del paraíso, ¿no? Es otro concepto sobre el cielo. También nos lo describe como un paraíso. Entonces, en ciudad, decíamos, es un lugar donde habrá mucha gente, y así lo describe la Biblia. Son millares de personas, la multitud de millares de ángeles. Lo dice ahí en Hebreos 12:22. La compañía de los muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos, dice ahí en Hebreos 12:22. Habrá una gran cantidad de personas en ese lugar. También nos lo describe como un paraíso, decimos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este mensaje, sabemos, es el mensaje a la iglesia en Éfeso, y el mensaje nos dice que aquellas personas que puedan vencer, Dios les va a dar precisamente como recompensa el comer del árbol de la vida, para que ellos ya nunca más mueran, puedan tener plenitud, pueda haber sanidad en ellos, ya nada de muerte, enfermedad en ellos, y entonces para toda la eternidad estén en ese lugar. Y nos describe que en ese lugar ese árbol está en un lugar que se conoce como el paraíso. Y ese concepto es un concepto que a veces nosotros humanamente, me refiero aquí en la tierra, lo usamos para luego describir un lugar muy hermoso en la tierra. A veces cuando el hecho de salir ahí a la playa, ver un atardecer, ver quizás los árboles, los bosques. Ahorita, la verdad, ahorita que nos ha tocado estar confinados, encerrados en casa, a lo mejor con cuestiones aquí, solamente viendo cosas de aquí, de la ciudad. ¿Cuántas personas no anhelarían y dirían, ay, ya me sueño en una playa, ya me sueño, no sé, yendo a mi pueblo, ¿no? La verdad, yendo al pueblo, la gente recuerda y ve su naturaleza, ve las cosas de ahí, y eso le transmite una sensación de que hay cosas hermosas. Amado, nosotros solamente hacemos referencia a lo que hay en esta tierra cuando algo nos deslumbra y le decimos, esto es un paraíso. Y a veces así es como el hombre se refiere a esos lugares donde a lo mejor hay ciertas cuestiones, hay agua, hay árboles, hay animales, hay vegetación, hay a lo mejor cosas tan asombrantes como la misma naturaleza, los insectos, los mismos animales, las aves con sus colores, etcétera, y todo lo que observa la persona y dice, esto es un paraíso. Bueno, hay personas aquí en la tierra que han querido buscar ese paraíso. Y sabes, muchas veces las personas quieren construirse una ciudad, o construirse una casa, o construirse un lugar a donde lleguen para que en sus periodos vacacionales digan, no, pues vamos a ir a tal lugar y ahí voy a estar un tiempo. Y de alguna forma es el sueño de muchas personas de querer tener precisamente un lugar ahí donde puedan ellos tener un momento de alivio o de descanso. Pero la idea es de que muchas veces el hombre está buscando precisamente esos lugares porque sabe que necesita un lugar donde haya armonía, donde haya naturaleza, donde haya paz, donde haya tranquilidad. Y es cuando se describe esos lugares, esto es un paraíso. Amado, la verdad es que Dios nos dice que existe un paraíso. Ese paraíso es precisamente el cielo. Él lo ha construido, Él lo ha edificado, Él ha creado ese lugar para que haya precisamente todos estos aspectos. Habrá naturaleza, habrá ahí cosas naturales, habrá cosas que vemos en la naturaleza, en nuestro entorno. Me refiero, fuera de estas ciudades también hay una vida, y hay cosas que hay allá afuera que realmente resaltan que hay algo muy especial, que hay cosas hermosas más allá de este lugar. Amado, en ese lugar, en el cielo, existe precisamente esto que se denomina el paraíso. Quiero leerte el testimonio de una persona que enfrenta un momento difícil en su vida. Él es un testimonio de un hombre. En el 2009, él parecía que tenía una vida normal, y él tuvo un accidente cerebrovascular, tuvo un problema precisamente a causa de este padecimiento, posiblemente un infarto ahí cerebral en su vida, y esto ocurrió el 13 de septiembre en el 2009. Dice que él estaba un fin de semana, estaba junto con su esposa y otros familiares, estaba él paseando.
Y de repente, mientras caminaba, dice que empezó a sentir que la mitad dice que empezó a perder el equilibrio, y después su lado derecho no funcionaba normalmente, la parte del lado derecho de su cuerpo no funcionó normalmente. Sin embargo, en un momento determinado él se desploma y dice que no era consciente de las circunstancias que estaban aconteciendo en ese momento en su entorno. No sé si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Fue fuera de este planeta. Inclusive todo esto, todo a mi alrededor se empezó a expandir. Mientras el universo se abría en un infinito luminoso, dice, a mi alrededor. Es difícil hablar cronológicamente de estos eventos, porque no puedo decir que había tiempo. Era un evento, no sé si sucedía uno u otro, en qué instante. En algún momento de esa expansión me sentí en un recinto lleno de luz, y yo sabía que allí había mucha gente, había muchas personas, pero no el cuerpo de esas personas. Eran como almas, como luz. En todo se sentía una extraordinaria paz, alegría y verdad. En verdad me sentía muy, muy a gusto, muy contento de estar allí. Recuerdo que en algún lugar, era un lugar increíble, donde había tantas almas, tanta luz, tanta paz, tanta alegría, que también había un umbral, como una grande puerta abierta delante de mí. Yo sabía que si pasaba de ese umbral, ya nunca más habría retorno. De pronto mi suegro se acercó a mí. Es difícil explicarlo porque la sensación era rara para mí, dice este hombre. Yo estaba muy emocionado y creía incluso reconocer a otras personas. Reconocí, por ejemplo, a mi primo Mario. Mi suegro me dijo, aunque no había una comunicación verbal, era más bien como una comunicación mental directamente con él. Mi suegro me dice: Carlos, todavía no es tiempo. Yo le decía que aquel lugar era hermoso y que no quería regresar a lo que él me dijo. Hay una misión. En ese momento supe que debía regresar, y así sucedió. Mi suegro tenía 2 años que había fallecido al momento en que me sucedió esta experiencia. Luego en el hospital desperté muy confundido porque no sabía dónde estaba, no reconocía a nadie, no podía hablar ni moverme al lado derecho de mi cuerpo a causa de este accidente cardiovascular. Y bueno, este es el testimonio de un hombre, está registrado en una página de una asociación de psiquiatría, donde precisamente se recaban muchos testimonios de personas que han precisamente experimentado. Ahora, en muchos de esos testimonios, sobre todo esos testimonios que le denominan testimonio positivo de una experiencia cercana a la muerte, en muchos de esos testimonios hacen alusión a un paraíso, a un lugar donde hay paz, a un lugar donde hay mucha alegría, un lugar donde hay una luz muy intensa, donde se percibe un ambiente y una atmósfera de tranquilidad, de placer, de complacencia. Y muchas ocasiones hacen referencia a esas descripciones. Bueno, seguramente es lo que la Biblia nos está anunciando y nos dice su palabra, la palabra de Dios, desde hace ya varios años atrás. Nos dice que es precisamente el paraíso, ese lugar que Dios ha creado. Es un lugar que tiene Dios preparado para aquellas personas que le han amado. Y como dice ahí Apocalipsis, lo leíamos hace un ratito, al que venciere, Dios le va a llevar a ese lugar para que pueda estar precisamente para la eternidad, amado.
Por eso es muy importante que en este tiempo, como creyentes, como cristianos en la iglesia, amados, nosotros permanezcamos firmes y siendo constantes en la palabra de Dios, en el buscar a Dios, en el amar a Dios y además en expresar lo que hemos recibido, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, es decir, dar precisamente aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Si te ha precisamente bendecido Dios, también con tus palabras, con el mensaje, con el evangelio, lleva esa bendición a otras personas. ¿Qué otra manera nos lo describe la Biblia el cielo? Le denomina también como el hogar eterno. El hogar eterno. Vamos a ver lo que nos dice aquí Juan, el Evangelio de Juan 14, verso 1. Juan 14, verso 1. Es Jesús el que nos está hablando, yo creo que con mucha autoridad, además porque Él es Dios y porque Él precisamente venía del cielo, nos habló estas cosas en ese momento, hablándolas a los discípulos. En Juan 14, nos dice aquí el versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amado, decíamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se manifiesta precisamente el interés de Dios estar con el hombre y que el hombre esté con Dios, que haya una comunión. Así fue el origen en el Génesis, Dios cercano al hombre, el hombre estaba cercano a Dios. Apocalipsis termina diciéndonos entonces que Dios quiere nuevamente estar cercano al hombre. Y nos habla de que vendrá ese cielo nuevo, estará esa ciudad y otra vez estará ahí Dios cercano a nosotros, cerca de nosotros. Nosotros estaremos cerca de Dios. Habrá una comunión muy estrecha con Dios. Y aquí Jesús nuevamente nos lo vuelve a presentar. Es el deseo que tiene Dios. El deseo de Dios, dice ahí el verso 3. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de que cuando llegue el momento de que Él regrese al cielo, dice: yo voy a regresar para tomarlos a ustedes, para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Y ahí también en el verso 2 le dice: es la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amado, es un lugar donde el hombre puede sentirse realmente pleno ahí. Es un lugar donde morará, donde habitará y donde estará para siempre. El concepto de hogar en la Biblia, el concepto de hogar en la Escritura es algo muy especial, porque, por ejemplo, los judíos hablaban de su herencia o de su heredad, y un judío no vendía su heredad. Prefería someterse a trabajar como esclavo antes que vender su heredad, antes que deshacerse de su herencia. ¿Por qué? Porque lo consideraban precisamente parte de su vida, de ellos y de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, de la gente que estaba con ellos. Era algo muy allegado a sus vidas. Hablaba de ellos y hablaba de su familia, de sus descendientes. Era algo que formaba parte de la esencia de un judío, es decir, un hogar era indispensable para un judío, amado. Entonces, en la Biblia, el tener un hogar representa una de las necesidades importantes y fundamentales en el hombre. Entonces, por eso la Biblia nos presenta que en ese lugar hay moradas. Es decir, en ese lugar tú vas a tener tu residencia, tu casa. Residencia me refiero al lugar donde vas a morar, donde vas a habitar.
Tú vas a tener ese lugar. A veces aquí hay muchas aflicciones, a veces la economía, a veces los problemas familiares, a veces muchas situaciones que pasan y como a veces hay personas que se quedan sin una tierra, sin una casa, no tienen una heredad, no tienen una posesión, no tienen su casa, su propia casa, y a veces está en una casa, renta por un tiempo y se va a otro lugar y después a otro lugar, y eso de alguna manera como que genera también cierta inquietud en las personas. En algún momento decir, ya quisiera yo tener mi casa, ya quisiera yo tener mis propias cosas, algo que sea parte de mí. Amado, aquí la Escritura dice que en ese lugar hay un hogar para ti. Hay una herencia, hay un lugar donde tú estarás habitando, donde no habrá precisamente esas aflicciones que a veces pasamos en esta tierra. Esto es muy representativo también, ¿sabes por qué? Por ejemplo, piensa cuando una persona emigra de un lugar a otro. Piensa en una persona, un familiar, un conocido, una amistad, que de repente sale de aquí, de la comunidad donde tú estás, de la ciudad, del lugar donde tú vas, y se va a otro país. Se va a otro país. Se van, y obviamente cuando llegan a aquellos lugares se sienten que no se hallan. No se sienten a gusto, como que algo les falta, y añorarían, anhelarían que pasara el tiempo rápido y decir, nada más me voy a ir tantos años y me regreso, porque yo quiero estar en mi hogar, con mi familia, con los míos, con mi gente, con mi pueblo, con las personas que yo amo, con las personas que yo conozco, y anhelarían que el tiempo pasara rápidamente para regresar a su hogar. Es algo que humanamente tenemos, amado. Ahorita con todo este confinamiento hay quienes no quisieran tener hogar por el ambiente tan tenso que a veces se da dentro de esos lugares. Ya no son hogares, son centros de batalla, son campos de batalla ahí. A veces la violencia de los esposos hacia las esposas, de los padres hacia los hijos, o de los hijos ahora hacia los padres, la humillación, la altanería, la soberbia, el desprecio, la burla, todas esas cosas se dan ahora en los hogares. Muchos hogares están siendo destruidos y a veces eso impide que nosotros le podamos captar el propósito de ese mensaje. Como la Escritura nos dice que es importante un hogar. Porque a veces nosotros no hemos tenido un hogar. No hemos tenido un hogar. ¿Sabes? Yo creo que estaría bien que consideráramos que en un hogar siempre se necesita la felicidad, y es algo indispensable en todo hogar. Un hogar no es hogar cuando no hay ahí tranquilidad, armonía y felicidad. Una ocasión un hombre le decían, oiga, ¿qué puedo hacer para que en mi hogar haya felicidad? Para que mi hogar tenga felicidad. Bueno, le dice este hombre, si usted quiere que en su casa exista un poco de felicidad, entonces lo que usted tiene que hacer es ser amable, ser gentil y ser paciente con los que están ahí en su casa. Ok, voy a seguir a cabo su consejo. Muchas gracias, hombre sabio. Y pasa el tiempo y después regresa, oiga, yo necesito que haya más felicidad en mi hogar. Bueno, si usted quiere que haya más felicidad en su hogar, entonces no conteste palabras airadas a su semejante ahí en la casa. Tiene que usted cuidar esas palabras llenas de ira. No haya esas palabras ahí en su hogar. Voy a hacer esto que usted me está diciendo para encontrar un poco más de felicidad. Y así pasa el tiempo y regresa a buscar a ese hombre sabio y entonces le dice, oiga, ¿qué tengo que hacer para que haya más felicidad en mi hogar? Bueno, pues practique el perdón. Usted tiene que perdonar y olvidar aquellas ofensas que le ha hecho la esposa, los hijos, los que están con usted. Perdónelos, no se llene de rencor, no guarde en su corazón el resentimiento hacia esas personas. Esté dispuesto a perdonar y esté dispuesto a poder dar más allá de lo que ha dado. Bueno, voy a seguir su consejo. Pasa el tiempo y regresa este hombre y le dice, oiga señor, yo necesito más felicidad. ¿Qué puedo hacer para que encuentre más felicidad en mi hogar? He hecho todo lo que me ha dicho, pero aún siento que me hace falta poder tener mayor felicidad. Bueno, pues trate de ser más empático con los suyos, trate de ser más alegre con las personas que están ahí en su entorno. No tenga solamente una cara agria y seria.
tosca que los hijos no se quieran ni acercar. Entonces, ese hombre regresa y hace esas cosas. Pasa el tiempo y dice, oiga, he hecho todo, pero creo que hace más falta felicidad en mi hogar. Bueno, usted tiene que hacer algo más. Y usted tiene que hacer algo muy importante. Usted tiene que aceitar la máquina de las relaciones mutuas que se dan en el seno familiar. Es decir, que esa máquina con el tiempo necesita echársele aceite, porque las relaciones entre la familia van generando cierta fricción, cierto roce, y de alguna manera usted lo que necesita es ponerle un ingrediente indispensable, sustancioso, necesario en todo hogar, y es un aceite. ¿Sabe cuál es ese aceite? ¿Cuál es? Es el aceite del amor. Usted tiene que poner mucho amor en esas relaciones. El amor está dispuesto a dar, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a servir a los demás. El amor está dispuesto a olvidar lo que él ha hecho. No se irrita, no es jactancioso. El amor no busca lo suyo. El amor no busca hacerle mal a su amigo, a su hermano, a su prójimo. Entonces ponga este aceite en su maquinaria del hogar. Muchas gracias, Señor. Voy a hacer esto. ¿Qué otra cosa necesito hacer para tener este hogar feliz? Si usted quiere un hogar feliz, no se olvide de establecer un culto familiar. No se olvide de establecer un culto familiar. Practique el culto familiar. Y así usted estará abonando para que ese hogar se convierta en un paraíso. Usted estará creando de esas 4 paredes un lugar donde haya paz, armonía y donde pueda haber precisamente perdón. Ahora, amado, yo creo que esto es precisamente algo muy importante para este tiempo. A veces no entendemos el significado de lo que representa un hogar. El hogar no es por las dimensiones de tu construcción, es decir, si es una casa de 2 pisos, no es si es de tal material, si fuera de un material muy sencillo, adobe, o pueda ser con las mejores herramientas o con los mejores materiales lujosos, que esté construido tu casa. Lo que realmente en esencia se necesita dentro de un hogar es que haya una armonía y haya esa felicidad. El hogar donde hay esa felicidad se convierte en un lugar donde las personas quieren estar ahí en ese lugar. Y cuando las personas están lejos de ese lugar, fuera de su hogar, fuera de su casa, están esperando el momento diciendo, ¿cuánto añoro ya regresar y quiero estar en ese lugar? Bueno, yo quiero decirte algo, amado. Para un creyente debe de haber y hay esta expectación de poder llegar a ese hogar celestial, a ese hogar eterno. Esa es la meta y debe de ser la meta en el creyente. Todo lo que hagamos en esta tierra, recuerda, hermano, recuerda, amado hermano, todas las cosas que hagamos en esta tierra son para un tiempo y estarán en esta tierra, pero dice la Escritura que nos hagamos los tesoros en el cielo. Es decir, hablar de los tesoros en el cielo nos está refiriendo a que nuestra vida en las cosas de Dios, en la integridad, en la justicia, en el amor, en la misericordia, eso produzca y reditúe precisamente allá en el cielo, que se convierta en algo que allá estemos nosotros también recibiendo el amor, la gracia, la misericordia de Dios, los favores de parte de Dios, por cuanto Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, en ese lugar debemos precisamente de alcanzar todas estas cosas. Seremos residentes permanentes en el cielo. A veces las personas aquí en la tierra, con mucho anhelo en su corazón, están queriendo que les den la residencia en un país, en una nación, en un lugar en particular.
Y hay mucha expectación y hacen todo lo que esté a su alcance. Invierten dinero, invierten tiempo, invierten fuerzas, cuidan aún su conducta para que no haya ningún tache en su conducta y entonces los consideren como personas que son candidatas para ser postulados como residentes o como ciudadanos de tal lugar. Amado, ¿cuánto más un creyente? Cuánto más un hijo de Dios debe de cuidar su vida y cuidar su corazón y cuidar su relación con Dios para precisamente agradar al Padre y vivir en esa armonía con Él y darle gracia precisamente y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en Él. Porque un día el Señor nos llevará a esa morada eterna para ser residentes permanentes en el cielo. Nuestra residencia en esta tierra es temporal, es para un tiempo, pero la residencia eterna es allá. Allá habrá una reunión muy grande, amado. En ese hogar, a veces en los hogares, cuán hermoso es ver que se junta la familia, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo una familia grande, gracias a Dios. Y cuando nos juntamos, cuando veo yo a mis primos, cuando veo yo a mi familia, cuando veo a mis padres, cuando veo a mis hermanos, cuando veo precisamente a gente de mi familia, cómo me da gusto ver eso. Me da gusto ver a mi familia. Y yo tengo muchos recuerdos precisamente de cuando nos juntábamos como familia en ciertos momentos, por ejemplo un fin de año o en el cumpleaños de quizás de nuestra abuela, de alguna persona en particular, y entonces había una gran cantidad de personas ahí y eso generaba mucha alegría. Amado, en el cielo existen esas reuniones, gracias a Dios, donde están la reunión de los millares de santos que han sido redimidos por el Cordero y estarán reunidos como toda una familia, cantando cánticos espirituales, dándole la gloria a aquel que le salvó y les amó, aquel que entregó precisamente su vida por ellos. Todos, imagínate cantando juntos. Aquí queremos escuchar las demás voces que normalmente nos reuníamos aquí para cantarle al Señor. Nos gustaría escuchar estas voces de todos ustedes que estaban aquí con nosotros asistiendo normalmente a las reuniones. En el cielo también habrá esas reuniones y en ese lugar se juntarán no centenas, sino millares de voces juntándonos precisamente para alabar al Señor y darle la gloria. Imagínense qué ambiente habrá en ese lugar. Por eso habla de un hogar eterno, porque es algo cálido, algo que se anhela, algo que produce realmente complacencia. Ahí aquella persona que en esta tierra se sentía sola, ahí ya no más se sentirá sola, porque habrá millares de personas a su alrededor y él sentirá que es parte de esa familia y no se sentirá como desubicada de decir, yo no conozco a nadie, yo no sé quién es él, yo no sé quién es esta persona. No, todos nos vamos a conocer y además sabremos quiénes somos nosotros y vamos a sentir además que somos parte de esa misma familia, porque precisamente Dios nos ha redimido y nos ha rescatado para que Él sea el que nos una en esta familia. Es algo muy especial, amado. Ahorita que no hemos podido juntarnos con esa libertad en la iglesia, en casa de hermanos, en otros lugares, ¿cuánto anhelamos tener esas reuniones de estar juntos? Bueno, la verdad es que esto nos ayuda ahora a entender un poco lo que se vivirá en aquel lugar. Una reunión que no durará 2 horas, una reunión que no durará cierto tiempo. Es una reunión para toda la eternidad, amado. Ahí ya no hay noción del tiempo, ahí no existe el tiempo, es para siempre, donde podemos estar precisamente dándole la gloria a Dios y viendo a nuestros hermanos, viéndonos unos a otros. También se le nombra, se refiere al cielo como el paraíso, como el lugar de reposo. Ahora hay algo muy particular. Mira, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, solamente te refiero a las citas, en el verso 7, luego en el verso 11, luego en el verso 17,
después en el verso 26, después en Apocalipsis 3, verso 5, después en el verso 12 y en el verso 21 hay una frase en común: al que venciere. En 7 ocasiones esta frase acompañó a cada una de estas iglesias, es decir, la frase a la iglesia es al que venciere. En 7 ocasiones esta frase nos está haciendo un recordatorio. El 7 en la Escritura refiere precisamente la perfección, refiere la plenitud, refiere lo que Dios diseña en perfección. Y cuando nos habla 7 veces de vencer, amados, nos dice que si nosotros vencemos, entonces podremos estar en ese lugar, en el cielo. A los que son vencedores, Dios les permite estar en el reino de Dios, en ese reino espiritual, en ese lugar celestial, en esa ciudad eterna, en ese paraíso, en el hogar eterno, para poder reposar de todas sus obras. Gloria a Dios. Poder descansar de toda la labor. Ahora, esta frase vencer, pues no se dice, es como decir aquel que se le invita a descansar. ¿A quién invitas tú a descansar? Pues alguien que lo ves cansado y que lo ves que está trabajando y que ha trabajado arduamente y a lo mejor ya se ve cansado y necesita sentarse y le dices: mira, ten, aquí hay una sombrita, aquí hay un banco, aquí hay una silla, siéntate un rato, descansa, ya te ves cansado. O sea, amerita, necesita descansar. Amado, el cielo es un lugar de reposo. Y obviamente eso nos invita a que como creyentes tengamos en cuenta que toda tribulación en esta tierra produce una fatiga espiritual. Seguramente las tentaciones, las luchas espirituales, los problemas, las dificultades, la opresión que tú enfrentas, a lo mejor puede ser física, una opresión o una persecución o una opresión ahí en tu mente, en tus pensamientos, quizás muchos desánimos, muchas situaciones difíciles que has estado enfrentando, problemas, aflicciones, preocupaciones, te afligen cosas de esta tierra, hay enfermedad, has perdido a seres queridos, hay gente que ahí a lo mejor ha estado de alguna manera preocupándote en tu vida, te angustia un hijo, te angustia un esposo, te angustia una persona ahí cercana a ti, te angustias por tu propia alma, te afliges por tu propia alma, diciendo: Señor, ayúdame porque siento que ya no llego, siento que ya no puedo más, siento que ya no puedo seguir más en este camino. Y muchas aflicciones, como lo que vivía Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice que ahí Lot se abrumaba por la nefasta conducta de los impíos. Ver la maldad en esta tierra, ver la violencia, escuchar de los homicidios, escuchar de los femicidios, escuchar de los asesinatos de niños, escuchar de la violencia, escuchar de la injusticia, escuchar de la iniquidad que hay aquí, de cómo el hombre fuerte, el hombre poderoso, el hombre rico, quizás los que están en poder pueden usar su poder para hacer daño a otras personas, para desaparecer personas, para meter a la cárcel a personas, y cómo toda esa cosa de injusticia que vives, eso aflige el corazón de las personas en esta tierra. Amado, hay mucha gente afligida en las cárceles, hay mucha gente oprimida en los hospitales, hay mucha gente oprimida en sus casas, hasta por la situación económica, por la situación de la salud, por la situación que describí hace un rato, no tener una casa donde se sienta protegido y proteger a los suyos, a sus hijos, a su esposa, tener ahí a su familia, y se sienten vulnerables a todas estas cosas. Amado, por eso decíamos hace un momento, la verdad es que debemos de tener en cuenta que todas estas cosas son temporales, y seguramente muchas personas eso lo saben, lo entienden y dicen: pero un día se acabará todo ese sufrimiento, un día se acabarán todas estas cosas. Y yo puedo decir que amén a eso, amado. Un día se va a acabar todas estas cuestiones, y por lo cual Dios tiene preparado un reposo. La Biblia le denomina un reposo. Mira, en Hebreos capítulo 4, verso 9, Hebreos capítulo 4, verso 9 nos dice ahí: queda un reposo para el pueblo de Dios. Gloria a Él. Hermana, amado hermano que has estado en aflicción, hay un reposo. Y mira,
quizás pueda faltar tiempo para llegar a ese momento, pero cuando tú entras en la presencia de Dios, Dios nos transmite de ese reposo y nos ayuda y nos fortalece para seguir preparándonos, porque nos ha anunciado y porque nos ha prometido, viene un reposo. De ese reposo ya no habrá precisamente retorno. En ese reposo estarás para la eternidad, y en ese reposo cesarás de todas tus obras y cesarán todas tus aflicciones, y se acabará todo momento de angustia y todo momento de dolor y toda circunstancia que generó en ti una lucha, una batalla, un desánimo, una afrenta en tu vida. Todo eso cesará y se acabará, y vendrá un momento de descanso. Descansarán de sus obras y de sus trabajos, dice Apocalipsis 14, verso 13. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amado, cesaremos de todas actividades, de todo trabajo que afligió nuestra alma, abrumó nuestro espíritu. Sabremos que hemos hecho aquello que el Señor nos ha pedido: ser fieles, ser de los que vencen, de los que están venciendo, de los que quieren vencer y que pueden vencer por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Podemos vencer por la sangre del Cordero. Así dice Apocalipsis, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amado, nosotros también podemos vencer ante las situaciones que podamos estar pasando. Ese descanso es un lugar que es, en ese lugar, un descanso que anhela el alma del afligido. Cristo nos ofrece descanso aún en esta tierra, porque ahí en Mateo 11 Jesús nos decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús nos ofrece ese descanso aún en esta tierra, pero ese descanso será pleno, eterno y para siempre en ese lugar, en el cielo, amado, en el paraíso, en esta ciudad eterna. Ahí es a donde el Señor nos quiere llevar. Vamos a ver lo que dice aquí Apocalipsis 21, por favor. Apocalipsis capítulo 21. Dice aquí, recuerda que el verso 21 está hablando de ese lugar que vio Juan, cómo descendió esa ciudad como una esposa ataviada. El verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amado, ese lugar ofrece el reposo. Nos dice ahí en estos textos que leíamos: ahí ya no habrá más dolor, más tristeza. Dios enjugará las lágrimas. En ese lugar, dice, estará precisamente todas las personas. Estarán ahí con Dios. Ya no habrá más clamor, no habrá más enfermedad, amado. Ya no hay más llanto. Él hace cosas, todas las cosas nuevas, para que podamos estar en ese lugar. Y dice Él que ahí estará precisamente el que venciere, heredará todas estas cosas. Así es que, amado, el cielo es un lugar que nos invita precisamente a prepararnos para poder llegar hasta ese lugar. Y sabes, nosotros necesitamos estar listos.
nosotros necesitamos prepararnos. ¿Cómo hacerle para llegar a ese lugar? ¿Cómo podemos entrar al cielo? Amado, primero necesitas reconocer que has vivido lejos de Dios. Si tú no estás con Cristo, si tú no eres un creyente, si tú no eres un hombre que has buscado a Dios, tienes que reconocer eso, que has vivido lejos de Dios. Dios te pide que te arrepientas y que pidas perdón por tus pecados. Pídele a Dios perdón por tus pecados, arrepiéntete de esos pecados. Y tercero, amado, tienes que entregarle tu vida a Jesús y empezar a seguir sus palabras, a seguir su ejemplo en la Escritura, a seguir su enseñanza, a seguir lo que Él nos habla en la palabra de Dios. Es necesario, amado, que tú le entregues tu vida a Jesús. Y para nosotros, para los creyentes, nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, nos llama el Señor, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es que, amado, que no se nos olvide que hay quizás prioridades, hay cosas que deben de hacerse en esta tierra, pero hay una prioridad que está por encima de ellos, y es que tú y yo tengamos precisamente el poder llegar hasta ese lugar. Y sabes, solamente por medio de la gracia de Dios podremos llegar. Así es que, amados, no tenemos que separarnos de Cristo, sino estar plenamente unidos a Él. Vamos a terminar aquí y quiero invitarle para que cerremos nuestros ojos. Y si tú no estás preparado, es el tiempo de prepararte, amado. Es el tiempo de prepararte para llegar con Él a ese lugar, al cielo. Ponte a cuentas con Dios. Habla con Dios. Confiésale tus cosas, tu vida, tus pecados. Pide perdón por ellos. Entrégate a Jesús. Así es, Señor. Porque tú nos dices en tu palabra que estas palabras son fieles y verdaderas, Señor. Y sabemos, Señor, que el cumplimiento de estas palabras llegará, Señor. Un hogar que espera a aquellos que han vencido. Un paraíso preparado, Señor, para aquellos hijos tuyos, Padre, que en este tiempo buscaron servirte, hacer tu voluntad. Te buscaron con su corazón, Señor, con su alma, con su ser. Habrá un reposo para aquellos que han servido, Señor, a otros, aquellos que han vencido aún las pruebas, las luchas. Habrá un descanso, Señor amado, para aquellos que trabajaron en el tiempo de la cosecha, que estuvieron en este viaje, Señor, peregrinando en esta tierra, que llegaron hasta el fin de la batalla y de la guerra, Señor. Para aquellos que vencieron estará ese lugar de reposo. Un lugar, Señor, donde el alma se sentirá ciertamente plena, llena, Señor. Donde habrá armonía y paz, porque el centro de todo ese lugar eres tú, Señor. Tú eres el que lo llenas todo. Tú eres el que le das el toque de gloria a todo ese lugar, Señor. Ese paraíso, todos esos lugares hermosos, esa ciudad bellísima, Señor. Realmente todo eso, Señor, es lo que es, porque tú, Señor, eres el autor. Tú eres el que la has construido, edificado, y tú estás lleno de toda gloria, Señor. Ese lugar es un lugar donde hay amor, porque tú eres ciertamente amor, Señor, y estás en ese lugar. Dios, ayúdanos a llegar a ese lugar. Prepara los corazones, Señor, de aquellos que tú, Señor, estás llamando, Padre. Aquellos que les visitas, Señor, aquellos que has tratado en sus corazones, en sus vidas. Rogamos que tú, Señor, sigas hablándoles. Que ayudes a tu pueblo, Señor, a que estemos expectantes de aquel lugar y preparándonos y estando, Señor amado, en tu voluntad para llegar también hasta el final, llegar hasta tu presencia, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que no pase desapercibido delante de nosotros, que es un tiempo
para prepararnos para lo eterno, lo que viene después de esta vida. Más en estos tiempos sabemos, Señor, que nuestra vida puede esfumarse muy prontamente, muy rápidamente, Señor, y podremos estar en la eternidad, que sea una eternidad contigo y no una eternidad en la condenación, Señor, separados, distantes de ti, Señor. Dios, líbranos y ayúdanos a llegar a tu presencia. Te damos gracias por lo que nos dice tu palabra, por estas promesas, por lo que tu Espíritu nos muestra y nos revela, Señor. Aún por lo que estos cantos, Señor, nos ministran, por aquellos hombres que tú, Señor, inspiraste para que estos cantos, Señor, fueran ciertamente una ministración. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces para que nosotros estemos, Señor, preparados para ese lugar. Queremos ponernos en tus manos. Agradecemos, Señor, este momento y pedimos que sigas con nosotros, que nos acompañes, que nos guardes, Señor, que libres nuestras vidas. Libra a aquellos que están, Señor, ahorita quizás en alguna aflicción, afligidos en sus almas por la circunstancia de salud, Señor, por alguna situación familiar, por alguna situación económica. Rogamos que tú, a través de tu Espíritu, Señor, estés ayudándoles, Señor, ayudándoles a entender, a comprender, Señor, y a oír tu voz. Padre, gracias. Queremos ponernos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios. Queremos enviar también saludos a todos los hermanos, amigos que nos han escrito a través de aquí de las redes sociales. Gracias, le damos a Dios por ustedes, por sus vidas. Los hermanos que nos mandan a saludar, queremos mandarles también saludos y queremos invitarles para que sigamos juntos buscando de Dios a través de estas reuniones. Y también de forma muy personal, usted puede buscar a Dios ahí en su casa, abriendo la Escritura, hablando con Dios, teniendo momentos de reflexión, de meditación en la palabra y de oración, donde usted hable con Dios y abra su corazón con Él, platique con Dios, hable con Él, pídale a Dios la ayuda en su vida. Y la verdad es que veíamos al inicio, el Señor estará dispuesto a ayudarnos, a acercarse, a escuchar nuestra oración. Que Dios les bendiga. Mandamos un saludo a todos. Que tengan buena tarde. Dios les guarde.